¿Qué tal amigos? Pues seguimos con los videos. Los invito a que se suscriban. Denle en suscribir amigos para que les lleguen las notificaciones. No cobran nada, no tengan miedo, solamente es para que vean los videos. Y así me ayudan a mí a crecer ya que llevo 2300 algo y así de suscriptores. Entonces mi meta es llegar a los 10,000. Todavía falta. Pero vamos bien amigos, los invito, sigan uniéndose al canal de YouTube, ¿vale? Pues seguimos con el siguiente cruce amigos, que es un ágata rojo mosaico portador de humo con un ágata rojo mosaico que también es portadora de humo, ¿vale? Como ya expliqué amigos, en el video anterior les dije que el canario humo, le voy a regresar un poquito. Tiene las patitas claras, el pico claro, nacen con ojos rojos, las estrías melánicas son entrecortadas y centralizadas, ¿vale? El color es más luminoso, de esta manera van a distinguir al ágata humo del ágata clásico. Si pueden ver, se ve la diferencia del canario clásico, ¿vale? Ese es del cruce anterior amigos. Regresando al cruce que vamos a hacer. Vamos al cuaderno, aquí vamos a ahora sí que acomodar nuestros canarios, que va a ser un ágata, que va a ser ahora sí que portador. Bueno, vamos a poner ágata portador de humo rojo mosaico. Qué cantadores andan estos. Y de este lado tenemos lo mismo, una hembra ágata portadora de humo que va a ser rojo mosaico. Como ya les expliqué amigos, la mutación humo es recesiva. ¿Qué quiere decir? Que se necesitan dos copias para que se muestre fenotípicamente, ¿vale? En este caso tenemos una copia de este lado y tenemos otra copia de este lado. Aquí amigos, en el video anterior yo les decía que los cruces son ahora sí que de probabilidad, ¿vale? En este video en especial les voy a explicar por qué. Porque a veces me dicen que mis cruces salen mal porque también da machos o también da hembras, y yo en el cruce puse que daba hembras y en uno pues daba machos, ¿no? Pero en realidad les voy a enseñar el por qué. Acomodamos lo que son los cromosomas del canario y de la canaria. Aquí tenemos que son ágatas y lo llevan los dos porque es un ágata puro. De este lado lo mismo, aquí no debería de llevar, pero yo se los pongo porque si no, si trabajo con este se me van a confundir, de verdad, mejor lo pongo así. Entonces vamos a ver amigos, aquí dice que la mutación humo es portador, ¿vale? Por lo tanto lo lleva en uno solo, porque en el otro es ágata. Y aquí también es humo. ¿Por qué? Porque lo lleva en el cromosoma X, ya que el Y va vacío. Pero en este caso pues yo se los pongo para que no se me confundan. Aquí es lo que les comentaba, que si yo muestro en uno, bueno, voy a hacer el cruce y les digo, aquí vamos a obtener X por X, que es un macho. Les pongo las flechitas para que me sigan en cuanto a los cruces. Es macho, X por X macho, que sería ágata. En este caso tiene ahora sí que una dosis, y acá tiene la otra, por lo tanto se completa y sería ahora sí que fenotípicamente humo. Por lo tanto sería un ágata humo, que sería puro, y sería rojo mosaico. Aquí seguimos con el otro cruce, que sería X por Y, es una hembra,
¿Qué sería ágata? Porque en ambos es ágata. Y aquí, amigos, hay una copia y de este lado no la hay. Por lo tanto, sería una ágata portadora de humo rojo mosaico. Bien, seguimos con el otro, que sería X por X, sería un macho. ¿Qué sería ágata? Aquí no hay dosis y aquí sí, por lo tanto sería portadora de humo rojo mosaico. Hacemos el último cruce, que sería este. Sería ágata por ágata, sería una hembra ágata. De este lado no hay dosis y acá no hay dosis, por lo tanto sería una ágata pura rojo mosaico. Bien, amigos, aquí ¿qué nos va a dar? Pueden ver que obtuvimos ahora sí que 50%, que sería este y este, que es lo mismo. Sería 50% de ágatas portadoras de humo rojo mosaico. En este 50% entra hembras y machos. Y también obtuvimos un 25% de ágatas humo, que serían puras, rojo mosaico. En este caso es macho, pero ahorita les voy a explicar lo que decía, que me comentan que hay error, pero en realidad no es así. Y terminamos con un 25% de ágatas clásicas. Ágatas que son rojo mosaico. Estas ágatas no portan nada, no portan humo, son clásicas, ¿vale? Normales. Y ahora sí, amigos, vamos a lo que vamos. ¿Por qué dicen que estoy mal? Porque si pueden ver aquí me está dando ágata humo y es macho, pero aquí es lo que les decía. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco la mutación en el otro cromosoma? Vamos a ver el mismo cruce con diferente explicación. Si yo coloco de este lado solo el ágata y aquí coloco el ágata con el humo, y de este lado yo coloco ágata porque la hembra es ágata, pero en lugar de colocarlo aquí como está aquí, lo coloco de este lado. Veamos qué nos va a dar. Yo lo voy a hacer de manera más rápida para no hacer muy largo el video. Sería en el primero sería un macho, que sería ágata, que serían rojo mosaico. En el segundo, que sería este por este, se pueden ver que aquí hay una dosis, por lo tanto sería una hembra, que sería ahora sí que ágata, que sería portadora de humo y sería rojo mosaico, ¿vale? De este lado tenemos a un macho, que sería ágata, que sería portador de humo rojo mosaico. ¿Por qué? Porque hay una dosis y acá no la hay. De este lado tendría una hembra, que sería dosis y dosis,
sería ágata, eumo, rojo, mosaico. Bien, por lo tanto, aquí los porcentajes me estaría dando un macho, que sería el 25%, de canario, ágata, rojo, mosaico, que sería clásico, amigos. Y de este lado, aquí estaría el 50% de ágata, portador de eumo, rojo, mosaico. Y el último, que sería este, me estaría dando un 25% de ágata, eumo, rojo, mosaico. Por lo tanto, vean los cruces. Aquí el 25%, aquí se supone que es macho el clásico y acá es hembra clásica, ¿vale? Aquí no hay problema porque entra dentro del 50 y es hembra y macho, pero acá la hembra eumo, acá sería el macho, ¿vale? A eso me refiero, que lo que manda, amigos, son los porcentajes. No se dejen de llevar si es macho o hembra. Quiere decir que en el 25% de probabilidad puede estar entre macho y hembra, ¿vale? Eso era lo que les quería explicar, amigos, en cuanto a los cruces, para que no haya ahora sí que malos entendidos y me estén a veces publicando que los cruces están mal porque yo dije que salía macho, pero en realidad también da hembras. Entonces lo que manda, lo que es 100% es porcentajes, amigos, porque es probabilidad, ¿vale? En el otro video ya les expliqué de la probabilidad que tienen de 4 huevos. Puede que salgan 2 mutados y 2 clásicos, o 3 mutados y un clásico, o 4 mutados y ya. Y en el otro 4 clásicos. Esta sería una apuesta y esta sería la segunda apuesta, ¿vale? Para que chequen que es probabilidad. En la genética nada es seguro, amigos. Nada, es más, ni en la tabla de Felch es 100% que te va a dar un canario 85% de parentesco con el padre. ¿Por qué? Porque si fuera así, imagínense todos los canarios. Por ejemplo, si yo hago la cruza de este entre hermanos, saldrían casi idénticos, ¿no? Si se pudiera manejar de porcentajes y fuera como regla la genética. Y no es así, amigos. Aquí los alelos, los cromosomas, todo juega un papel muy distinto. Si no, ustedes se parecerían mucho a su hermano, ¿no? Ahora sí que serían copias idénticas. Dicho esto, amigos, los invito a que sigan suscribiéndose al canal. Vamos por esos 10,000 suscriptores. Vamos en los 2,300, me parece, aún le falta, pero no me rindo, amigos. Si lo demás fue difícil, esto también se va a poder, así que seguimos trabajando. Por ahí tengo el cantador que no me deja hacer los videos, pero pues ahí andamos, amigos. Saludos, bye, que estén bien. Ahí está la hembra cantadora también. Por ahí les pongo el audio para que vean que las hembras también llegan a cantar. No como los machos están gorjeando, pero sí se puede confundir como un macho joven. Esta pajarita me parece que tiene como 10 meses. Entonces ahí es cuando uno aprende a distinguir, ¿vale? Aquí tengo mi clúster separada porque nada más no quiere. Sigue el modo, amigos. Se puede ver en la pluma, miren, ya va terminando. Y el ágata, pues ni qué decir, ¿no? Sigue igual. Por ahí están los canarios, por allá está la hembra, la que puso el huevo sin cáscara. Ahí también está, le andamos administrando el calcio. El clúster lo tengo solito en lo que la hembra entra. Por ahí tengo mis demás canarios, pero por lo tanto, aquí está el cruce. Sale, pasamos a las imágenes porque no las puse, se me olvidaba. Y vamos a ver, amigos.
Dijimos que vamos a tener un 50% de ágatas rojo mosaico portadores de humo, ya sea hembras o machos, para no entrar en errores. Y también vamos a obtener un 25% que va a ser ágatas rojo mosaico. Estos van a ser clásicos, ya sea hembras o machos. Y un 25% de ágatas eumo rojo mosaico, que pueden ser hembras o macho. ¿Vale, amigos? Pues estamos. Un saludo a todos.